Hola chicos de 11, ¿cómo me les va? Un abrazo para todos. La idea de este video, chicos, primero no ser muy extenso para no acabarles los datos solo con esta explicación para los que pueden utilizar solamente sus datos de celular. Entonces voy a ser como muy concreto, ¿listo? Pero quiero hacer una explicación previa a nuestra clase de la siguiente semana. Arrancamos a ver este periodo, en esta segunda fase de nuestro segundo periodo, el tema de límites. Este tema de límites es muy importante porque es la base para luego poder derivar, poder llegar a las derivadas y poder entender las aplicaciones de las derivadas. Entonces, bueno, voy a arrancar con pues límites, como la misma palabra nos dice, pues es algo como fronterizo, ¿cierto? Es como un punto donde como que delimita o hasta donde puede llegar cierta circunstancia o cierto espacio, ¿cierto? O cierto intervalo de tiempo también, porque hablamos de límites para el espacio, hablamos de límites de tiempo, hablamos de límites personales, hablamos de límites legales, es decir, es hasta donde uno puede llegar en cierta medida, ¿cierto? En matemáticas se sigue utilizando más o menos de la misma manera, pero resulta que los límites nos van a ayudar a encontrar luego la continuidad de las funciones. Yo voy a arrancar con una función muy sencilla y vamos a mirar cómo funcionan los límites para esa función. Voy a arrancar con una función muy fácil. La voy a llamar f de x igual a x al cuadrado. Vamos a tener esa función. Es una función, primero, que es continua para todos los reales. Es decir, usted le puede meter todos los números reales que quiera acá y siempre le va a generar una salida. Si recuerden que eso lo hicimos en clase, metíamos valores en la x a ver qué valor nos arrojaban en la y o en la salida. Cuando nosotros graficamos esta función, vamos a recordar cómo se grafica. Esto es como un plano cartesiano y discúlpenme que trabaje a mano alzada, pero pues no tengo las herramientas del salón. Entonces recordemos que este es el eje x y vamos a recordar que este es el eje y. Y esta función se grafica cuando, si usted se pone a hacer la tablita y lo tabula, pues le va a salir una función que es una parábola, que es más o menos de este estilo. Una parábola. Tenemos una parábola. ¿Listo? Resulta que voy a utilizar esta función para poder recrear los límites. Estos primeros límites que vamos a ver van a ser unos límites súper sencillos, súper fácil, bochos, como dicen ustedes. Pero ya después vamos a mirar que empieza a tener cierta complejidad, porque luego va a haber límites indeterminados, hay límites que al infinito, hay una cantidad de cosas. Pero por ahora voy a arrancar con los límites sencillitos. Resulta, vamos a imaginar que esta función que yo dibujé aquí, es como los límites de un país, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, me quiero preguntar, ¿qué pasará? ¿Cuál será el límite de esta función? Voy a escribirla aquí, de x al cuadrado, cuando x tiende a, voy a dar un valor 1. Quiero preguntarme eso. ¿Cuál será el límite? ¿Qué sucederá? ¿Cuál será el valor de la y? Lo que estamos preguntando aquí realmente es eso. ¿Cuál es el valor de la y cuando me acerco a 1 en la coordenada x? ¿Qué pasará? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué pasará? Y todos los límites están haciendo esa misma pregunta siempre. ¿Qué pasará para esta función cuando yo me acerco a x igual a 1? Pues muy fácil. Le voy a decir, bueno, pues si esto es 1 aquí, véalo, aquí lo dibujé. ¿Qué le va a pasar a esta función? Entonces yo me paro sobre ese límite fronterizo y me reboto sobre el y resulta que para esta función también me va a dar 1. ¿Sí? Entonces dice, pero profesor, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Pues muy sencillo, chicos, porque los límites que vamos a empezar a ver, pues es muy fácil. Escoja este valor de aquí, este valor al cual está preguntando, ¿qué pasará si yo me acerco a x igual a 1? ¿Qué pasará si yo me acerco a 1 caminando sobre el eje de las x? Es una manera de preguntarlo. Pues la manera más fácil es cójase 1 y métalo en la función. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer por ahora. Entonces, pues muy fácil. Voy a coger y voy a hacer f de 1. Es decir, esta x la voy a reemplazar por un 1. Y entonces esta x la va a reemplazar por un 1. Entonces va a ser igual a 1 al cuadrado. Y entonces va a ser igual a 1. Véalo. Cuando me acerqué por aquí por x igual a 1, me rebotó en y igual a 1. Entonces vamos a decir que límite
cuando x tiende a 1 para la función f de x igual a x al cuadrado nos da 1. Así de fácil, sencillito. Pero otros dirán, bueno, ¿y qué pasa si yo me acerco al 2, por ejemplo? No, pues hagámosle. Miremos a ver qué sucede. Límite cuando x tiende a 2 para la función x al cuadrado va a ser ¿qué? Pues si usted ya la cogió, pues dice, pues simplemente voy a cambiar. Si antes reemplazaba por 1, que era este 1, pues ahora voy a reemplazar por 2. Entonces va a ser igual a f de 2 o, dicho de otra manera, cambiar la x por un 2 a la 2 y me dará 4. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2, o sea que por aquí si esto es 2, entonces si yo me subo por el 2, reboto en mi función, pues voy a llegar aquí al número 4. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y para ir finalizando, ¿qué sucede para esta función que yo me inventé? Ojo, esto funciona para todas, pero luego vamos a mirar que hay funciones que son más complicadas y ya cuando le reemplazo el valor allá no nos sale nada. Entonces vamos a mirar qué sucede en esos casos, pero vamos poco a poco. Entonces, límite cuando x tiende, démosle un número negativo, menos 3. ¿Qué pasa cuando me acerco a menos 3? De esta función x al cuadrado, ¿qué pasará? Pues entonces muy sencillo, coge el menos 3 y lo reemplaza en x al cuadrado. Eso formalmente se escribe f de menos 3, será menos 3 al cuadrado. Ojo, lo pongo entre paréntesis porque este cuadrado recae sobre la x y la x va a tomar ahora un valor negativo, entonces lo encierro. Y menos 3 por menos 3 me va a dar 9. Quiere decir que este límite cuando x tiende a menos 3 para x al cuadrado va a ser 9. Miremos en nuestra función, entonces si aquí era 1, más o menos aquí está el menos 1, menos 2 y menos 3, más o menos aquí. Entonces si yo me subo por acá, voy a rebotar por aquí y por aquí va a llegar a 9, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces por ahora los límites los vamos a encontrar muy sencillos, simplemente vamos a reemplazar la x por el valor que nos coloquen aquí abajito, ¿sí? Recuerden que la manera en que se escriben los límites pues es como lo vimos en una pequeña guía que les puse, que es escribir L y M, o sea la contracción de la palabra límite, coloco abajo x tiende a, ¿sí? Todas las veces nos vamos a encontrar la x aquí porque el x es la variable, la coordenada horizontal, entonces siempre aquí va a ir x, ¿sí? Cuando esto se extrapole a cosas de física, entonces en física generalmente aquí va el tiempo y aquí va la posición o la velocidad, ¿sí? Entonces aquí el valor que tenga esta letrica del eje es el que va a ir aquí, ¿listo? Y una flechita que le indica x que tiende o que se aproxima al número 1, al número 2, al número 3, o puede ser el número 1.5, puede ser el número pi, puede ser cualquier número entero, ¿sí? Y aquí la función, ¿sí? Por eso les decía, a ver, cientos, miles, millones de funciones, infinitas funciones de hecho, y esas son las que van acá. Por ahora, nuestras funciones sencillas nos van a permitir hallar el límite simplemente con colocar este numerito dentro de la función, y el valor que le dé va a ser el límite, ¿ok? Que es lo que, y gráficamente pues funciona como lo hice aquí. Como les decía, la idea es hacer como una previa explicación a lo que vamos a ver la siguiente clase, pero espero que para la siguiente clase ya ustedes pues hayan investigado un poco más y pues tengamos preguntas concretas para que el tiempo no rinda. ¿Listo? Entonces pues no es más por el momento, como les decía, no me quiero extender más y nos quedamos entonces agendados para la siguiente semana y podamos seguir adelante con este tema de límites. Un abrazo y nos vemos en clase.